amigos, bienvenidos a un nuevo video. Y ya leyeron quién es el protagonista de nuestra historia de hoy. Y precisamente hoy me encuentro afuera de la casa de Dante Alighieri en Florencia para empezar a contarles esta que es su historia. Empecemos. No se sabe con exactitud el año en el que nació Dante Alighieri. Es más, ni siquiera se sabe el mes. Se piensa que fue Géminis porque si leen con atención la Divina Comedia, especialmente en las partes del paraíso, él da a entender que es de este signo zodiacal. Es por eso que se sitúa el nacimiento de Dante entre mayo y junio. Y los historiadores, la mayoría coinciden en que nació en 1265. Bueno, ni siquiera sabemos si su verdadero nombre era Dante, ya que algunos historiadores sostienen que fue bautizado con el nombre de Durante. Y además el verdadero apellido de su familia era Alighieri y no Alighieri. Pero bueno, el nombre y la fecha es lo de menos. Lo que sí sabemos es que Dante nació en Florencia y que su padre era un comerciante llamado Alighiero de Bellincione y su madre se llamaba Bella degli Abati. Y Bella falleció cuando Dante tenía 5 o 6 años, dejándolo a él y a sus hermanas, huérfanos de madre. La niñez de Dante y su juventud coincidieron con una época de paz y bonanza en la ciudad de Florencia. Y a 2 años de la muerte de su madre, conoció a la hija de Folco Portinari, una niña casi de su edad de la que Dante se enamoró perdidamente. El nombre de esa niña era Beatriz. Y desde ese momento, Dante solo existió para ella. Soñaba con ella, la amaba en secreto y además la amaba sin egoísmo, porque sabía que no tenía ninguna esperanza con ella. La idealizaba y gracias a ese amor la convirtió en su musa. Dante a veces salía a la calle a verla pasar y eso le alegraba el día. Suena romántico, pero si lo piensan bien, Dante Alighieri a los 18 años ya era el acosador del pueblo y pasaba sus tardes entre escribiendo y acosando a Beatriz, persiguiéndola a la distancia y siguiéndola por estas calles sin que ella se diera cuenta. Dante reflejó su amor por Beatriz en muchos poemas, y a pesar de que ella contrajo matrimonio con un rico banquero, Dante no dejó de amarla y de perseguirla por las calles. Mañana, en el mero fondo, un extranjero que graba truculentos videos de usted cuando menos se lo espera. Es el Fisgón Morbosón. ¡Ay, este hombre está enfermo! Con el tiempo, Beatriz empezó a ubicar a Dante y a veces cuando se cruzaban por las calles, ella le sonreía. Pero todo terminó cuando las poesías de Dante se hicieron famosas. Cuando sus versos llegaron a manos de Beatriz, ella se sintió humillada y ofendida, porque esa era una muestra de amor malsano, según ella, y entonces castigó a Dante con su desprecio. No volvió a dirigirle ni una leve sonrisa, no lo miraba cuando se cruzaba con él. Pero Dante, a pesar de los rechazos de Beatriz, no dejó de amarla y sobre todo de idealizarla. Este amor entre Beatriz y Dante inspiró a los escritores románticos de los siglos venideros, pero esa es una historia que les contaré en otra ocasión. Por lo pronto, regresemos con la historia de Dante y Beatriz, que termina cuando ella cae enferma. Aún se especula cuál fue la razón de esa enfermedad. Muchos coinciden en que fue por la peste. El punto es que Beatriz murió, dejando a Dante sumido en una terrible depresión. Y como lo hizo en vida, Dante siguió a su amada a la distancia para no ofenderla. Y así acompañó el cortejo fúnebre a lo lejos. Cuando todo el mundo se retiró, Dante se acercó a la tumba de su amada y se soltó a llorar desconsoladamente. Tres años después de la muerte de Beatriz, Dante contrajo matrimonio con Gemma Donati. Ella sabía que su esposo estaba enamorado de la difunta Beatriz, y a pesar de que sabía eso, ella nunca le reclamó. Incluso le dio la tranquilidad para que él pudiera dedicarse a sus obras y a sus estudios filosóficos. Con el tiempo, Gemma y Dante tuvieron 2 hijos. Pero a pesar de esta vida aparentemente feliz, Dante amaba solamente 2 cosas. Una era Beatriz y la otra era su amada ciudad. Y quedándose sin Beatriz, incluso su amada Florencia le parecía mucho más triste. Alighieri, como la mayoría de los hombres florentinos de la época, se vio envuelto en un conflicto bélico. Este conflicto fue entre los guelfos y los gibelinos. Incluso Dante luchó en la batalla de Campaldino. La guerra entre los guelfos y los gibelinos, de manera resumida, fue un pleito entre la iglesia, que era apoyada por los guelfos, contra el Sacro Imperio Romano, que era apoyado por los gibelinos. Bueno,
pues Dante estuvo en el bando de los Guelfos, y los Guelfos terminaron venciendo a sus enemigos, pero el bando de Dante empezó a entrar en conflictos entre sí, sus ideas se empezaron a encontrar, y los Guelfos se terminaron dividiendo en dos facciones con ideas encontradas, los Guelfos negros y los Guelfos blancos, que es donde estaba Dante. En el año 1300, luego de ser miembro del Consejo de los 100 de Florencia, es elegido como uno de los 6 magistrados que tenía esa ciudad. Esta fue su época más productiva y feliz. Dante adoraba su tierra con una ferviente devoción, pero las cuestiones políticas iban a echar a perder todos sus sueños y ambiciones. La debacle de Dante inició porque el Papa Bonifacio VIII quería ocupar militarmente la ciudad y mandó a Carlos de Valois, designado como pacificador de la Toscana, y el gobierno de Florencia reaccionó muy mal a la presencia de Carlos, ya que ellos lo que querían era separarse de las influencias papales. Para evitar un conflicto con los estados pontificios y la ciudad de Florencia, Dante es enviado como embajador a proponerle un tratado de paz al Papa, pero él lo hace prisionero. Durante el tiempo que Dante fue prisionero del Papa, el bando enemigo toma el control y acusan a Dante de corrupción. Incluso lo condenaron a muerte en caso de que intentara regresar a Florencia. Y cuando el Papa lo suelta por fin, Dante ya no tiene amigos, ni patria, ni trabajo, y todo por culpa de la guerra. Eventualmente a Dante solo lo condenaron a un exilio de 2 años y le impusieron una fuerte multa económica, pero como no la pudo pagar, su exilio pasó a ser de por vida. Asqueado de la política, Dante se dirigió a Verona, donde se enteró que Enrique VII de Luxemburgo había invadido Italia. Ahora el poder estaba en sus manos, y furioso Dante le escribió cartas a él y a cuanto personaje importante pudo, y les pedía que destruyera a los Guelfos negros. Pero no se los pedía en buenos términos, incluso los insultaba, y esas cartas agresivas no ayudaron nada a Dante, ya que cuando en Florencia se le otorga el perdón a todos los Guelfos, no se lo dan a Dante por andar mandando cartas de odio. Cuando Enrique VII es coronado rey de Italia, marchó hacia Florencia para enfrentarse a los Guelfos negros, que eran el bando contrario a Dante, y los derrotó. Ahora sí, sabiendo que él tenía el poder absoluto, Dante le escribió y le pidió una entrevista. El rey aceptó y Alighieri estuvo cerca de obtener el perdón, pero Enrique VII fue envenenado y Dante nunca consiguió la dichosa entrevista. Ahora sí, la posibilidad de regresar a su amada patria estaba cada vez más lejana. Cabe mencionar que en esa época no se hablaba italiano, se hablaba un dialecto toscano que derivó en lo que hoy es el actual italiano. Y en ese dialecto toscano, Dante empezó a escribir una novela en la cual plasmaría todas estas emociones que él sentía. Una novela donde hablaría de su depresión, de su tristeza, de su enojo, claro, todo esto a través de simbolismos. De acuerdo a la estructura de literatura clásica, una novela se puede considerar comedia si tiene un final feliz o tragedia si tiene un final triste. Y como la novela de Dante no tenía un final triste, simplemente la tituló comedia. Eventualmente, la comedia de Dante pasó a titularse La Divina Comedia, ya que Giovanni Boccaccio le agregó esa parte de la divina. Ya les contaré en otro video acerca de todo el simbolismo que oculta su novela y lo que encuentra Dante por su paso en el infierno, en el paraíso y en el purgatorio. Pero regresemos a la historia de Dante, que en 1315 se le otorga por fin el perdón a Dante. No solo eso, también le otorgaron total amnistía y le permitieron volver a la ciudad siempre y cuando se sometiera a un consejo público donde admitiera que era un delincuente. Dante no aceptó la oferta. La buena noticia es que ese perdón eventualmente llegó y Florencia reconoció a Dante como un ciudadano honorable. La mala noticia es que Dante había muerto 500 años atrás. Dante tenía 56 años cuando murió. Nunca pudo volver a pisar Florencia, nunca pudo volver a ver la tumba de su amada Beatriz. La historia de Dante es la historia de 2 partes que nunca se valoraron. Dante, que se la pasaba añorando lo que había perdido, como su amada Beatriz y la ciudad de Florencia, y Florencia, que no valoró a Dante hasta años después de su muerte y le construyeron una gran tumba que pues hasta el día de hoy sigue vacía. Y esta fue la historia de Dante Alighieri. Nos vemos la siguiente semana con otra historia, con otro personaje desde alguna otra ciudad del mundo. Y si les gustó este video, no olviden compartirlo y suscribirse para que les avise cuando esté listo el siguiente. Nos vemos la siguiente semana. Y ya leyeron quién es nuestra protagonista, nuestro. No sabemos con exactitud en qué año nació Dante Alighieri. Ni siquiera se sabe el mes de su nacimiento. Los historiadores, estoy bien pendejo. Suena. Dante a sus 18 años ya era el acosador del pueblo.
y por estas calles perseguía a su amada Beatriz. La seguía a la distancia. ¿Qué pasó?